La Epístola Universal de San Judas Apóstol. La Epístola Universal de San Judas Apóstol, el verso 11, y como veníamos hablando a partir del domingo anterior, dijimos que podía ser este el inicio, ¿cierto?, o la base de la serie de sermones, la enseñanza que no cambia. No obstante, estos 3 sermones en total que debiéramos tener, que provienen de nuestro texto, del trabajo del texto, creo que nos dan la base para lo que vamos a estar tratando también en estos próximos domingos con la ayuda de nuestro Dios, la enseñanza que no cambia. Judas, verso 11. Habíamos leído el capítulo completo el domingo anterior y usted ya puede tener claro el contexto general en que está basado el apóstol Judas para decir lo que dice en el verso 11, que tiene una importancia radical. Dice así la Biblia, si gusta se pone de pie para dar reverencia a la lectura de la palabra de Dios. Leemos Judas 11 en el nombre de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ay de ellos, ¿de quiénes? De aquellos a los cuales Judas ya ha nombrado, porque han seguido el camino de Caín. Y usted ya sabe cuál es el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro. Esto es importante. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. El error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Oramos, Padre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Dios mío, por permitirnos una vez más congregarnos en tu nombre, Señor. Recordando que un día domingo, al igual que hoy por la mañana, Señor, tú te levantaste de entre los muertos. Porque tú vives, nosotros vivimos, Señor, y te damos gracias de ello. Gracias, Señor, porque nos salvaste con amor, Dios mío, inmutable, Señor. Tu misericordia firmes a David, tu siervo, Señor. Guárdanos, Dios mío, en esta hora. Señor, ten misericordia de mí, Señor, al tomar, Dios mío, la exhortación de tu palabra. Guíame, Señor, en humildad para poder exponer lo que tú, Dios mío, tengas que hablarnos por tu Espíritu en esta hora. Exhórtanos, Señor, corrígenos, Padre, amonéstanos, Señor, edifícanos por medio de tu palabra, bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Habíamos visto entonces el sermón del domingo pasado, el camino de Caín, que era un camino que mostraba una falsa religión, una apariencia de justicia propia, una apariencia de sacrificio en una justicia carnal. Vimos que era falto de amor, ¿cierto? O sea, su camino era falto de amor. Vimos también que la Biblia claramente declara que el hombre era del maligno. Por lo tanto, nos quedó bien clarito que la Biblia nos habla con claridad respecto de la elección. Su falsa religión, su falsa justicia y todo el servicio que él prestó era un servicio en el cual nunca, jamás consideró el sacrificio sustituto, el sacrificio expiatorio, no consideró la sangre. Él llevó una ofrenda a Dios, igual que su hermano, pero
sin la sangre, ¿cierto? A pesar de que tuvieron la enseñanza de parte de sus padres, ambos, Adán y Eva, ellos tuvieron el cuidado de educarles. Y si bien es cierto, el lugar tal vez predilecto de ellos antes de ser expulsados del huerto era el árbol de la vida, cuyo camino había sido cerrado por Dios con una espada y un ángel que custodiaba el camino, tenían un lugar también para poder presentar sus ofrendas a Dios. Hasta ese lugar llegaron. La Biblia nos muestra que la ofrenda de Abel agradó a Dios, porque traía implícita en ella el sacrificio sustituto. Ese es el camino de Caín. No amó a su hermano, lo mató. Vimos la responsabilidad humana que tenía, ¿cierto? Como Dios lo advierte. Y aquí el pecado está a la puerta, le dijo. Y le hace una de las dos preguntas que aparecen en las Escrituras de Dios. Dos preguntas que son fundamentales. ¿Se acuerda que las vimos? La primera fue a Adán en el huerto, ¿no? ¿Dónde estás tú? Qué bueno cuando Dios nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Estás en el camino? No, si estoy en el camino. Pero puede que tu camino sea el camino de Caín. No, es que lo cojo no se salga del camino. Puede que estés cojo, pero puede que andes en el camino de Caín. Y la segunda pregunta fue, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está aquel que andaba contigo? ¿Dónde está aquel que caminaba contigo, ¿no? Guardamos nosotros a nuestros hermanos, cuidamos de ellos. Estuvimos viendo todas esas cosas. Hoy vamos a estar examinando el error de Balaam. La Biblia nos dice en Judas que se lanzaron, interesante la palabra, lanzaron, se arrojaron, fueron en pos. Habla de, o nos enseña que voluntariamente y con necesidad de, fueron tras y en pos de seguir tosudamente su camino. Pero, hermano, el camino era de Caín. Sí, pero la Biblia también nos habla en Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 15, acerca del camino de Balaam. Y ya lo vamos a ver. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál es el error de Balaam? Lanzarse por lucro a los beneficios temporales del pecado. Vamos a estar viendo entonces en esta mañana el error de Balaam. Balaam, devorador o glotón. Números capítulo 24, verso 24 al 16 nos habla la Biblia acerca de la historia de este hombre. Desde el capítulo 22 en adelante está toda la historia y todo el trato y el proceso en el cual Balaam se encontró. Es un hombre indolente porque es descuidado con la responsabilidad que Dios había puesto en su vida. Tenía mensaje, ¿no? Era un hombre con mensaje. Buenos días, Dios le bendiga. Era un hombre con mensaje. La Biblia dice que tomaba su parábola y profetizaba. Ya fue llamado profeta, ¿no? Pero caído. Interesante. Nosotros vemos aquí, por ejemplo, en Números 24, el verso 3. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Vaya siguiendo el texto.
Dijo el que oyó los dichos de Dios. Interesante, ¿no? El que vio la visión del Omnipotente. Mire, el varón de ojos abiertos, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, ¿no? Me recuerda lo que dice Hebreos, y recayeron. Fueron participantes de la buena palabra de Dios, degustaron los dones del siglo venidero, fueron iluminados y recayeron. Caído, pero abiertos los ojos. Hay personas que están en la iglesia que aparentemente oyen los dichos de Dios, tienen visiones del Omnipotente y aparentemente están con los ojos abiertos, pero están caídos, o sea, han sido tratados o han sido guiados superficialmente, no con una obra salvífica, real, verdadera en sus corazones. Ojo con esto, es importante. Nosotros no nos podemos guiar solamente por lo que dicen las personas, sino por sus hechos. Sus hechos. Como decía ayer Núñez, doctor Núñez, el papel aguanta mucho, ¿no? Las palabras también. Este hombre estaba diciendo de aquí, el profeta, el hombre de ojos abiertos, el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión, pero caído. Este hombre que vivía en Petor, Mesopotamia, era un famoso vidente. Según Judas 11, es el ejemplo de un hombre religioso que sucumbe ante la tentación de la avaricia. Hoy día tan común, hoy día tan latente. ¿Cuántos hombres que dicen tener los ojos abiertos? ¿Cuántos hombres que están al frente de las congregaciones que dicen tener la visión del Omnipotente? No, yo tengo la visión, yo tengo la claridad respecto de esto. Pero se han lanzado, ellos se han arrojado por lucro y han caído en este mismo error. No deseando, dice la Biblia, no deseando las ganancias en las cuales muchos se han extraviado. Y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. Ellos quisieron una recompensa. ¿Qué recompensa es la que espera usted? La recompensa que Dios nos dará en aquel gran día, la cual dará el juez justo, dice la Biblia, o la recompensa que nos da el mundo, la recompensa que nos tiene el pecado. ¿Cuál es la recompensa que espero yo? Y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. Tenía un corazón pervertido, aun cuando tenía una apariencia de piedad, una apariencia profética, ¿no? Era a tal punto la fama de Balaam que Balac fue a buscarlo para maldecir a Israel. A los oídos de Balac había llegado el temor de este pueblo que estaba creciendo, de este pueblo que venía bendito, de este pueblo que venía transitando por el desierto. Y Moab tuvo temor, y Balac, rey de Moab, llamó y contrató a sueldo a Balaam para que maldijera a Israel. Esto es glorioso, hermano. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la característica de este hombre, el error de Balaam, según Judas, es el ejemplo de un hombre religioso que sucumbe ante la tentación de la avaricia. Hoy día nosotros vemos una cantidad increíble de ministros que han caído en este mismo error. Se han lanzado por lucro en este camino, en este error.
como dice también el mismo contexto de Judas, han adulado a sus congregaciones, han adulado a sus hermanos para sacar provecho de ellos. Se apacientan a sí mismos y no a la grey de Dios. Este hombre tenía un corazón pervertido. Este es el error de Balaam. Por eso que la Biblia nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Tenía un corazón pervertido, queriendo usar la religión como un medio de enriquecimiento. Jamás el Evangelio será un medio para que aquellos que hemos sido llamados a predicar el Evangelio y que hemos sido llamados a tener el ministerio de la palabra, a los cuales Dios en su palabra también exhorta que la iglesia ha de sustentarlos, pero jamás está implícito el hecho de que por medio de ellos yo pueda tener, o los ministros puedan tener un enriquecimiento ilícito, aprovechándose de la membresía. Eso es vergonzoso. Eso es lanzarse en el error de Balaam, lanzarse por lucro. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 15 al 22. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 15 al 22. Han dejado el camino recto, interesante, ¿no? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Ya vimos el camino de Caín, ahora estamos viendo el error de Balaam. Pero para llegar a un error, uno siempre recorre un camino. Uno no llega y se encuentra con el error. Uno traza un camino para llegar a ese error. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Y ya vamos a ver también cómo fue ese camino. Hijo de Beor, el cual, escuche bien esto, amó el premio de la maldad. La maldad tiene una recompensa. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y aquí lo compara y tiene algo de bastante relación con lo que dice Judas. Estos son fuentes sin agua, sin nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, decir, hay personas que son honestas dentro de las congregaciones y que están muchas veces a merced de aquellos que andan en el camino de Balaam, que han seguido el camino de Caín y que se han lanzado voluntariamente, se han arrojado, han despreciado lo correcto, se han extraviado y se han lanzado voluntariamente por lucro a hacer mercadería de las personas que están en las iglesias. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Oh, qué gloriosa es la palabra, hermano. En sus congregaciones y en sus mensajes hablan de libertad, hablan de darle libertad a los cautivos y de llevar libertad al mundo, pero son ellos mismos esclavos de su propia corrupción. Porque el dinero, hermanos míos, o más bien dicho, el amor al dinero, el cual, amando a algunos, se extraviaron de la verdad, corrompe.